El hombre, o sea, se refiere obviamente a los que diseñaron, a todos los artesanos que crearon el tabernáculo de Moisés, pero aquí es un tabernáculo o un santuario hecho o levantado por el mismo Señor. Esto enfatiza entonces la permanencia en contraste a lo perecedero. Si Dios crea algo y Él está sentado en su trono en el cielo, esto habla que es un tabernáculo o un santuario eterno, mientras que el que crea el hombre es temporal, perecedero. De hecho, después se construyó un templo, ¿no? Y después fue reconstruido una vez más. Y ese templo en el año 70 después de Cristo fue destruido. Se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Pero el santuario, el tabernáculo verdadero, él sigue existiendo en el cielo y es donde está nuestro Señor Jesucristo. Dice: todo sumo sacerdote presentaba ofrendas y sacrificios en el versículo número 3. Y por lo tanto era necesario también que Jesús tuviera que ofrecer algo. Y esto lo vemos en Hebreos 7:27, que dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ¿qué? Ofreciéndose a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo también hizo lo que hacían los sumos sacerdotes, tuvo algo que ofrecer. Él se ofreció a sí mismo. No hay mejor sacrificio. No hay mejor sangre, no es la de los machos cabríos, no es la de los becerros, es la sangre de aquel, como vimos en un principio, que es santo, sin culpa, que fue también declarado con juramento que él iba a venir y que iba a ser establecido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces los levitas sirven sobre la tierra según la ley de Moisés. Volvemos al versículo 4 de Hebreos 8. Pero Jesús sirve en el cielo con un nuevo orden. Si Él estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues ya hay suficientes sacerdotes que hacen esto y no ha funcionado. ¿Por qué no funcionaba, familia? Porque nuestro sumo sacerdote es eterno, es Dios, es perfecto, fue sin mancha, es justo, es santo. Y los hombres no paraban todo el tiempo, no cesaban de estar ofreciendo sacrificios tras sacrificio. Por eso, como leímos, fue hecho solamente una vez y para siempre. El sacerdocio de Jesús es de otro orden, y qué bueno, porque el orden de los levitas no era permanente ni efectivo, porque se tenía que hacer también un sacrificio de expiación cada año, y ese sacrificio lo único que hacía era cubrir los pecados del pueblo, traía una cobertura, pero no los limpiaba. Y además, en la conciencia del ser humano siempre ha existido, si no tienes a Cristo, todavía esa culpabilidad por tus pecados. Por eso es que el tema o el título es un mejor pacto y también son mejores promesas. Los levitas, en el versículo 5, sirven a lo que es figura y sombra, ¿verdad? Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Entonces los sacerdotes o los levitas solamente servían a lo que es la copia de las cosas celestiales, donde Jesús sirve como sumo sacerdote. Todo esto
es con el propósito, o sea, el autor de Hebreos tiene el propósito de que los hebreos o los judíos de cultural o racialmente, ¿cómo se puede decir? Étnicamente, que se habían convertido a Jesucristo, reconocieran que realmente todo lo que está escrito en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento estaba apuntando a Jesucristo, que iba a ser el cumplimiento, que Él era la meta, el propósito de todo esto, y que lo que ellos estaban practicando, hacer los sacrificios, solamente era una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer, y lo continúa haciendo por la eternidad. Todo el Antiguo Testamento es una copia de lo verdadero. Si tú lees y ves, por ejemplo, lo que representa el candelero, la mesa de la proposición, la fuente o el lavacro, el altar de bronce o el altar de las oraciones o de los inciensos, todo eso es Jesucristo. El Cordero es Jesucristo, el sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces, todo esto estaba apuntando a que la gente anhelara, el pueblo de Israel anhelara ese momento. Pero a veces, como nos sucede muchas veces, podemos estar en una reunión y podemos estar escuchando la palabra de Dios, pero no estamos comprendiendo y nos estamos perdiendo de tener la expectativa de que en nuestro caso como iglesia Jesucristo va a venir. En ese momento de que los judíos o los israelitas tuvieran presente que iba a llegar el Mesías e iba a cumplir todo esto. El tabernáculo donde servían los sacerdotes levitas fue hecho conforme ¿al qué? Al modelo que vio Moisés en el monte Sinaí por visión de Dios. Dice en la última parte del versículo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Dios lo lleva o lo llama, le da instrucciones, ¿no? Le da todo como los planos de cómo tiene que construir las columnas, los capiteles, las bases, todo lo que es el tabernáculo, el santuario, cómo va a estar distribuido los muebles, todo. ¿Quiénes van a estar solamente en los atrios, en el lugar santo, en el lugar santísimo? Pero todo esto es solamente un modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte. No sé si Dios le mostró una visión, un flashazo de lo que estaba sucediendo en el cielo, como para que él tuviera todavía una idea más clara. Obviamente lo construyó con los materiales que hay aquí en la tierra, ¿no? Tú lees y era con piel de cabra, de oveja, de tejón, ¿no? Pero todo tenía que ser similar a lo que está en el cielo. Esto significa que los judíos siempre sabían que había un templo o santuario celestial mejor que su tabernáculo o templo terrenal. Nosotros también, familia, debemos de saber que hay un mejor tabernáculo. Vamos a leer del versículo 6 y 7, por favor. Dice la palabra de Dios: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. No solamente nuestro Señor Jesucristo es mejor que Abraham, mejor que Moisés o superior, mejor que los ángeles, mejor que el sacerdocio levita, sino también Él es el mejor pacto, con mejores promesas. Ya vimos que pacto es un acuerdo significativo donde entra en relación de compañerismo con Dios las personas.
Déjalo ahí en versículo 7. No, vamos a versículo 8. Perdón, versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Una vez más, hace énfasis, es mejor pacto que el de Moisés. Es mejor pacto que el anterior. Y podemos dar cuenta cómo aquí se cierra como un bloque de lo que el autor de Hebreos quería mostrar acerca del sacerdocio de Jesucristo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, versículo 6. Y a partir de este capítulo al 10 va a estar hablando del nuevo pacto. Su ministerio es mejor porque es mediador también de un mejor pacto. ¿Qué es un mediador, familia? Es alguien que se pone en medio y que reconcilia o une las dos partes. Y esta función, ¿quiénes la tenían? Los sacerdotes eran mediadores. Ellos intervenían por Dios hacia el pueblo y también el pueblo llegaba a ellos y ellos, los sacerdotes, presentaban ofrendas a Dios por el pueblo. Eran mediadores. Ahora nosotros, según las cartas de Pedro, somos ¿qué? Una nación adquirida, una nación santa, somos real sacerdocio. Nosotros por eso ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Antes no podían entrar, las demás tribus no podían entrar al lugar santo, solamente eran los sacerdotes. Y al lugar santísimo el único que podía entrar era el sumo sacerdote y solo una vez al año. Y tenía que purificarse y tenía que cumplir todos los mandamientos prácticamente. Digo prácticamente porque nadie los cumplía, pero se tenía que esforzar, verdaderamente tenía que mantenerse en santidad. Y también tenía que hacer ciertos rituales para purificarse y entrar. Porque si su vida no estaba bien, sabía que iba a morir. De hecho, les amarraban de la pierna para que si ya no hacían ruido los cascabelitos, ya sabían que había muerto. Entonces, lo sacaban de ahí. Entonces, no era cualquier cosa entrar. De hecho, cuando Dios llama a Moisés, le dice, nada más tú. Y Josué que te espere lejitos, y los demás, Nadab y Abiú también, y el pueblo es más, ni que se atreva a subir, porque si me ven, van a morir. Nosotros ahora no morimos, familia. Tenemos que acercarnos confiadamente al Señor. Dice, y este nuevo pacto opera sobre mejores promesas. Dice, entonces veremos la diferencia entre las promesas del Antiguo y el Nuevo Testamento. El judío tal vez luche con admitir que el primer o antiguo pacto estaba sin defecto. Esto en el versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, pero tenía defecto. Y no es que como tal se refiere a que estaba mal, sino que estaba incompleto. Y lo incompleto o de lo que carecía este pacto es que no podía producir en el corazón del ser humano el deseo de amar a Dios, el deseo de obedecer a Dios. Ellos solamente querían cumplir las leyes, los mandamientos, pero como algo externo, solo como cambio de actitudes, por obras. Eso es lo que no podía hacer el antiguo pacto. Por eso estaba incompleto, y aquí le dice que estaba con defecto. ¿Para qué? Para que viniera el que es perfecto. El antiguo pacto, vamos a leer versículos 8, del versículo 8 al 12. Dice así la palabra de Dios, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto,
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. O sea, está hablando a futuro. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esa es su promesa, familia. No se acordará de tus pecados, de mis pecados, no se acordará de nuestras iniquidades. Y vamos a ver la diferencia entre los dos pactos. Pero aquí el autor está citando a Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. Voy a volverlo a leer. He aquí vienen, por si no pusiste atención. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ahí está lo deficiente o lo incompleto del antiguo pacto. No es el pacto en sí, sino que el hombre no tenía la capacidad de cumplirlo. Y por eso es que lo invalidaban todo el tiempo. Dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces podemos darnos cuenta que aquí el autor de Hebreos cita a Jeremías y cita esta profecía y le atribuye este nuevo pacto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo Dios dará el nuevo pacto? En el versículo 31 de Jeremías dice que vienen, habla de días, habla de futuro. Les está recordando que Jeremías les anunció que iba a venir un nuevo pacto, o que iba a llegar el momento de establecerse un nuevo pacto más bien. Y ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Aquí es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Se acuerdan cómo iniciamos? Con Éxodo, donde Moisés rocía la sangre sobre el pueblo y sobre el altar, diciendo, este es el pacto que hacemos con Dios. Fue por medio de la sangre, simbolizando también es un tipo o sombra de lo que iba a suceder en este momento. Del nuevo pacto en mi sangre, dice. Dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí también está una sombra, un tipo de Jesucristo, de lo que sucederá o de lo que estaba sucediendo en Lucas 22, 19, 20. ¿Qué estaban celebrando en ese momento? La Pascua, ¿verdad? Y dijo, este pan lo está rompiendo, lo está repartiendo, este es mi cuerpo. Así mi cuerpo va a ser molido, así mi cuerpo va a ser partido. ¿Ven esta copa? Sí, vamos. Es mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre.
ellos, los judíos, recordaban este pacto, hablando de la Pascua, porque también les recordaba cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, cuando también Dios los liberó de la opresión, del cautiverio, cuando también Dios los perdonó de manera simbólica, porque el pueblo hebreo no era nada especial. Al igual que cada uno de nosotros, cuando Dios nos tomó y nos liberó, nos salvó porque Él es muy bueno, por gracia. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Y ahora les dice, ahora ya no se va a conmemorar o se va a celebrar este pacto. Hay un nuevo pacto. Y este pacto es en mi sangre, les está diciendo Jesucristo. Se está cumpliendo lo que Jeremías había dicho aproximadamente 600 años atrás. También leamos 1 de Corintios capítulo 11, 25, que dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora, cuando nosotros, familia, participemos de la comunión, tengamos en mente el nuevo pacto. Dios nos ha llamado a reconciliarnos con Él a través de un mediador, nuestro Señor Jesucristo, el mejor sumo sacerdote, el cual ofrece sacrificio o ofreció un sacrificio para siempre en un mejor tabernáculo, en un mejor santuario, que también es eterno. Dice, y se sentó a la diestra. Esto quiere decir, tal vez el pastor la próxima semana lo explique más, pero esto quiere decir que cesó el hecho de estar ofreciendo todos los días sacrificios, todos los días se sentó. Podemos ver todo el mobiliario que Dios pidió a Moisés que fabricaran, y nunca hubo una silla o asientos para los levitas. No paraban de ofrecer sacrificios. Y Jesucristo se sentó, porque ya no es necesario más sacrificios, familia. Gracias a Dios. Ya igual esto a lo mejor es hablando del pueblo hebreo o judío, pero a veces nosotros como cristianos queremos ayudarle a Dios creyendo que con mis sacrificios puedo acercarme a Dios. O antes, en nuestra ignorancia del Señor, hacíamos cosas, hacíamos sacrificios, tal vez te ibas de rodillas a X lugar, ¿no? O caminabas cierta distancia creyendo que con eso obtenías algún favor. Bueno, por los que procedemos de alguna religión o la religión tradicional, la universal. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano cree que a través de sacrificios podemos, pero nosotros no podemos. Y la tribu de Leví no lo logró, pues menos nosotros. Y ya tenemos, si vamos a presentarnos a Dios con un sacrificio, presentemos el de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a Jeremías 31, dice, ¿con quién hará nuevo pacto? Y el versículo 31 nos muestra que con la casa de Israel y con la casa de Judá. El contexto histórico es que después de David gobernó Salomón y después gobernó Roboam, pero en el periodo de reinado de Roboam se dividió el reino. 10 tribus se fueron hacia el norte y se conoció como Israel o el reino del norte, y las otras 2 tribus que eran Judá y Benjamín, el reino del sur. Pero dice que Dios volverá a unirlas donde Él las va a llamar. ¿Por qué? Cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros nos añadimos a un nuevo pueblo, o a este pueblo donde también están incluidos el reino o Israel y Judá. ¿Quiénes creyeron primero, familia? Los judíos, ¿no? Dios llamó, los que empezaron a dispersar el evangelio fueron los apóstoles, luego
los demás discípulos, pero realmente el propósito de Dios no nada más era que Israel y Judá se convirtieran o formaran parte o entraran en este pacto, sino les dijo, como sabemos en Hechos 1:8, dice que me seréis testigos, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu Santo, dice, en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dando a entender que ahora todos íbamos a ser incluidos en este nuevo pacto. Amén. Que Dios ya había planeado desde un principio cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? ¿Cuál es el antiguo pacto? El pacto que Dios hizo el día que los tomó de su mano. Esto lo vemos en el versículo 32 de Jeremías 31. Dice, para sacarlos de la tierra de Egipto, que representa también esclavitud o el pecado, y que también representa gracia y misericordia, aunque podemos decir, no, es que ahí es la ley, no, pero aún, ahora que estoy enseñando los libros, digo, no, hay un montón de misericordia de parte de Dios a este pueblo, o sea, también hay gracia. Dice, ¿de qué consistía el pacto antiguo de Moisés? Dice, el lado positivo del pacto antiguo de Moisés lo vamos a ver en Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué? Te exaltará. Este es el lado positivo. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la consecuencia? El lado negativo lo vemos en Deuteronomio 28:15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pues sí estaba cañón el antiguo pacto. Y Deuteronomio 29:1 dice así, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Y tú puedes leer todo el capítulo 28 y 29 y te vas a dar cuenta que si tú guardas los mandamientos serás bendito en tu entrada, tu salir, en la ciudad, en el campo, el vientre de tu mujer, el vientre de tu ganado, tu arteza de amasar, todo. Pero si no obedeces, entonces vienen las maldiciones y nos podemos dar cuenta que por eso no se logró. Porque el hombre no tiene la capacidad de hacer lo correcto. Realmente si nosotros, a veces aún viniendo a la iglesia y nos separamos de Dios como lo que hemos aprendido en los primeros capítulos de Hebreos y queremos agradar a Dios en nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr, nos vamos a deslizar y vamos a recaer, o sea, nos vamos a alejar. Necesitamos estar unidos a Dios, como dice también su palabra, dice que separados de Dios o separados de Jesús nada podemos hacer, nada. Es hasta un poco comprendible el ver cómo el pueblo de Israel no lograba cumplir el pacto. Hubo personas que sí, pero porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos, Dios derramaba sobre unos cuantos su Espíritu Santo. Veamos lo que dice. Bueno, ¿por qué la necesidad de un nuevo pacto para reemplazar este? Porque Israel nunca pudo obedecer la ley de Moisés y como consecuencia continuamente caía en la maldición de Deuteronomio. Pablo dice que nadie puede ser salvo por seguir la ley de Moisés. Más bien la ley de Moisés solo nos muestra qué tan pecadores somos.
Cuando tú vas a la palabra de Dios y lees los mandamientos, te revela cuál es tu pecado y lo que te empuja es a Dios, a pedirle perdón y a corregir eso y a apartarte. La ley fue diseñada para llevarnos al arrepentimiento, como dice en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿La ley es mala? No es mala. Porque de hecho nuestro Señor Jesucristo la guardó. Por eso es que su sacrificio tuvo ese mérito, porque Él es perfecto. Si Él hubiera podido guardar la ley, no nos hubiéramos salvado tampoco, familia. Bueno, para empezar, estaría en duda que Él fuera Dios, ¿no? Pero tanto que nuestro Dios se hizo carne y cumplió la ley y se ofreció a sí mismo, en simbolismo de ofrecer un sacrificio como sumo sacerdote es, que ahora nosotros podemos también tener perdón de pecados. Hebreos, vamos a leer ahora Hebreos 8, del capítulo 10 al 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué nos ofrece el nuevo pacto en el antiguo, que el antiguo, no podía ofrecer, familia? Volvamos al versículo 10. ¿Cuáles son las promesas de este mejor pacto? Que Dios pondrá sus leyes en nuestra mente y sobre nuestro corazón las escribirá. Dice: y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. A través de un mediador, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ser su pueblo y Él puede ser nuestro Dios. Y lo más interesante y lo más extraordinario, maravilloso, es que sus leyes ya estarán en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no nos costará trabajo, familia. Dios nos desea que obedezcamos sus mandamientos. Más bien, Dios no solamente quiere que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Dios quiere que nosotros deseemos guardar sus mandamientos, que nos esforcemos, que cuando caemos, que cuando tropezamos nos duela y que nuestra oración sea a Dios pedirle: ayúdame a guardar tus mandamientos, quiero agradarte. No sea nada más como el padre que le dice al hijo: recoge tus juguetes. Y el hijo pues sabe que tiene que obedecer instrucciones, órdenes, porque su padre. Dice: está bien, pero en su mente dice: un día voy a crecer y me voy a largar de la casa, ¿no? A que en su corazón y en su mente puede decir: me cuesta trabajo obedecer, pero quiero obedecer a mi padre, ¿no? No decir sí, hacer la acción, pero su corazón y en su pensamiento está renegando, ¿sí? ¿No? Esa es la diferencia. La ley era esa actitud de hacerlo nada más decimos nosotros, de dientes para afuera, nada más de obras, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a escribir sus leyes y mandamientos? Hay también una profecía, familia, y vamos rápidamente a Ezequiel, capítulo 36, 26, 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
Un corazón duro, familia, un corazón que no quiere nada con Dios. Y os daré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Te imaginas al pueblo hebreo diciendo, ¿cuándo llegará este día donde ya no nos cueste? Donde por medio de su Espíritu Santo nosotros podamos andar en los estatutos de Dios. Nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo, familia. Y como aprendemos en la mañana, muchas veces no le damos ese honor que se merece. Y ignoramos muchas bendiciones que podríamos experimentar si nosotros lo consideráramos. Podríamos guardar mejor sus estatutos, podríamos guardar sus preceptos, podríamos ponerlos por obra. El Espíritu de Dios. Acompáñame a leer Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso es que dice, ya no habrá necesidad de que nadie les enseñe, de que estén ahí duro y duro. Ándale, haz esto, haz aquello, porque el Espíritu Santo te va a redarguir, o sea, te va a reprender y también te va a enseñar, como viene en Timoteo 3:16, segunda de Timoteo 3:16. Por medio de su palabra dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Entonces, en justicia. ¿Pero quién lo hace? El Espíritu Santo. No quiere decir que ya no es necesario que haya pastores, maestros. La obra la hace Dios. Es lo que está diciendo. Dios te va a ayudar. Ya no lo vas a hacer en tus fuerzas. Nosotros a veces como cristianos caminamos queriendo hacerlo todo en nuestras fuerzas. Por eso es que luchamos todavía con pecados que sabemos que tenemos que dejar, pero no podemos. No sé si te acuerdas cuando estabas en el mundo y batallabas, no sé, con el tabaco, con la cerveza o el alcohol o con X pecado y decías, no, me está haciendo daño, pero ya lo voy a dejar. Y no aguantabas ni un mes y regresabas. ¿Por qué no tenías al Espíritu Santo? El Espíritu Santo te quita todos esos vicios. Yo me acuerdo cuando vine al Señor, pues me gustaba todavía tomar cervezas, como a la cuarta reunión a la que yo empecé a asistir al templo, ya hubo algo que cuando me tomé 3 cervezas, yo dije, ¿qué onda? Ya no se siente uno bien. Yo empecé a fumar a los 12 años e intenté dejar de fumar, y cuando vengo al Señor como a los 20 años, no decidí no fue necesario proponerme el dejar de fumar. Ya no tuve el deseo de fumar. Y después te vas dando cuenta que puedes ir poniendo en sus manos de Dios más áreas de tu vida para que Él te ayude. Yo luchaba con otras áreas más tremendas que hasta da vergüenza mencionar. Y ese precioso Dios, Espíritu Santo, me llevaba a rogarle a Dios que me ayudara para no ofenderlo. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba en mi vida. Yo no lo entendía. Yo tenía tal vez 3 meses de haber conocido al Señor. Yo no entendía qué estaba sucediendo, pero algo estaba pasando. Y lo que por años a lo mejor yo trataba de dejar en mis fuerzas y no lo lograba, el Señor lo hace en un instante. Y es verdad,
Dios tiene todo el poder. Amén. Lo dijo nuestro hermano Joel en la alabanza, ¿no? Ese Dios que gobierna todo el universo y que el universo no tiene límites, pues nuestro Dios tampoco tiene límites. Es grande, es enorme. ¿Qué son nuestros problemas? Él decía, ¿verdad? Nada. También nuestros pecados, como dice más adelante, no se acordará más de ellos. Esta es una gran promesa, el Espíritu Santo. Pero también es que nuestros pecados, dice que Él los olvidará. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí lo que les está dando a entender es que si Dios, el que está anunciando es Dios, el nuevo pacto, es porque el que están viviendo ya va a caducar. Viene nuestro Señor Jesucristo, establece este nuevo pacto en su sangre y el otro desaparece. Ya no es necesario hacer sacrificios, familia. Amén. El pueblo de Israel es más, ellos ya no tienen la necesidad de ofrecer sacrificios. Ellos tienen que también creer en Jesucristo para entrar dentro de este pacto. Para el judío esto debe de ser un argumento forzoso si su propio Antiguo Testamento declara en Jeremías 31 que el antiguo pacto de Moisés debe ser reemplazado por uno nuevo. Ellos conocen la ley, o sea, conocen los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Ellos saben que ahí está implícito y explícito esto, el nuevo pacto. Pero a veces, como a muchos a veces nos sucede, y me incluyo, no nos conviene ver cosas y conocer más de la palabra de Dios, porque nos van a llevar a dejar otras que nos gustan todavía. Quiero regresar al versículo número 12 y con eso quiero concluir, familia. Dice así la palabra de Dios: porque seré propicio a sus injusticias, es decir, porque tendré misericordia de sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Me acuerdo cuando empezaba yo a compartirle a mi papá. Una vez llegué bien eufórico, emocionado, y le digo: papá, necesitas conocer a Dios, necesitas que Él te perdone. Sí, amén. Y me acuerdo que él me dijo: no, hijo, Dios no puede perdonarme mis pecados. No por el problema del poder de Dios para perdonar, sino él consideraba que sus pecados eran imperdonables. Tal vez tú puedas creer y también puedas pensar que tus pecados podrían ser imperdonables, pero no hay nada imposible para Dios, familia. Amén. Y también este versículo nos enseña que así como Jesús o como Dios a través de Jesucristo nos perdona nuestros pecados y no se acuerda, o sea, los olvida, y no es por el hecho de que tú digas: ¿cómo es posible que un Dios omnisciente que todo lo sabe va a olvidar mis pecados? Al referirse a olvidar es que ya no te los tiene en cuenta, que ya te los perdonó. Es como cuando tú le debes a alguien y cada 8 días va a tu puerta y te toca y te dice: págame. Otros 8 días, págame, y no pagas. Y llega el momento donde ya no va a tocarte. Y ya después lo encuentras y hasta te saluda. Y tú puedes pensar: ya se le olvidó mi deuda.
¿verdad? Lo que pasa es que ha decidido perdonarte la deuda. Dios nos ha perdonado nuestros pecados, familia. Ha olvidado nuestros pecados, porque Él así lo ha decidido, ya no reprochárnoslo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo mismo, perdonar. ¿A quién? Tal vez a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. ¿Acaso tú te consideras mejor? Si Dios te perdonó, ¿por qué tú no puedes perdonar? Dios nos manda a ser como Jesús. Amén, familia. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú eres un mejor mediador, Señor. Gracias porque a través de ti nosotros ahora podemos estar o podemos formar parte de este nuevo pacto, Señor. Un mejor pacto donde nosotros ahora podemos tener una relación con Dios, donde ahora Él nos llama a su pueblo y nosotros podemos decir que Él es nuestro Dios. Eso es maravilloso, Señor. Nuestro Dios ya no es nuestro dinero o el dinero, ya no es mi trabajo o alguna escultura. Mi Dios es el creador de todo el universo, el que es perfecto, el que es santo, el que me ha amado desde antes de la fundación del mundo, el que Él ya tenía preparado esto para que yo pudiera acercarme a Él y ahora Él también pueda acercarse a mí sin que yo tenga miedo a morir, sino pueda yo entrar con confianza ante su presencia y llamarlo papito y decirle que lo amamos, que es la mejor relación que hemos podido tener y que podamos darle gracias porque nos ha dado a su Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades para poder vencer cualquier tentación, para vencer cualquier pecado. Pero que también si hemos pecado y podemos considerar que nuestro pecado es muy grande, también tenemos un sumo sacerdote que nos conoce, que nos entiende y que intercede por nosotros, si nosotros rogamos por su perdón y por su misericordia. También podemos sentirnos confiados y seguros si tenemos algún problema en el alma, si tenemos alguna angustia, si estamos experimentando dolor o alguna enfermedad, que nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador Jesucristo, Él nos entiende, porque Él es 100% hombre también. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por tanto amor, por tu misericordia y por haber puesto tus leyes, tus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén, Señor. Amén.